bien. Buenos días, estimados estudiantes. Estamos el día de hoy reunidos aquí con el quinto A. Vamos a tener nosotros el tema de deliberamos sobre los problemas del país que percibe la ciudadanía. Nuestra competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nuestro desempeño, o sea, lo que vamos a trabajar el día de hoy, es el desempeño de deliberamos. Vamos a explicar un poquito de qué se trata el deliberamos. El deliberamos, vamos a manifestar nosotros nuestros puntos de vista sobre un tema. En este caso, sobre los problemas de la ciudadanía. Y sobre este punto nosotros vamos a poder mencionar los problemas que nosotros percibimos, pero con un breve argumento, ¿no? ¿Por qué lo percibimos así? ¿Por qué creemos que es así? ¿No? Y nosotros vamos entonces a establecer una pequeña deliberación, ¿no? Dentro de nuestro esquema para poder llegar a un consenso, a un acuerdo. Bien, ahí está nuestro criterio. Delibera con sus compañeros, ¿no? Buscando construir una posición consensuada acerca de la problemática de nuestro país, ¿no? Y nuestra evidencia vamos a tener nosotros un esquema con argumentos, un esquema semántico. Ahora, el esquema que vamos a elaborar en este momento conjuntamente conmigo es como un inicio de trabajo. Ustedes ya cuando lo reciban como tarea, ustedes lo van a poder de repente mejorar, incrementar, sustentar un poquito mejor los argumentos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, comenzamos con nuestra situación significativa. Dice así: estamos en un periodo de elecciones 2021. Muchos peruanos y peruanas vamos a hacer el uso de nuestro derecho a poder votar, poder elegir a una persona por 5 años que va a poder gobernar el Perú, ¿no? Entonces, frente a esta problemática, nosotros buscamos autoridades que puedan solucionar el problema, que puedan darle solución a la demanda, a la problemática de salud, económica, ambiental, de género, entre otras, ¿no? Y lo vamos a hacer con la participación de la población de forma organizada, ¿no? Para eso nosotros hacemos acción de la democracia, ¿no? Para poder elegir a este candidato. Muy bien. Pero también se han presentado, pues, problemas, ¿no? Se está presentando problemas porque existe un porcentaje de personas que aún todavía no deciden su voto, ¿no? Y esto también contribuye, pues, a que la elección, pues, no sea la más idónea, ¿no? O de repente sea solamente de la representación de unos cuantos del Perú. Entonces, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que sea, pues, un voto, un sufragio, pues, informado, responsable, reflexivo, capaz de poder fortalecer nuestro sistema democrático. Muy bien, esa es nuestra problemática. Para eso nosotros vamos a elaborar, como dijimos, nuestro esquema semántico con argumentos y deliberamos, pues, la problemática, ¿no? De las elecciones del día de hoy, ¿no? De las elecciones de este periodo, ¿no? Vamos a expresar a través de la deliberación la problemática de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa a los ciudadanos? Entonces vamos nosotros a pasar al desarrollo de la actividad aquí, la actividad 1, donde nosotros, pues, vamos a deliberar los problemas del país que percibe la ciudadanía. Como estudiante de quinto de secundaria, ¿no? Te habrás podido dar cuenta del problema del sufragio, ¿no? Y de la dificultad de repente que tienen los ciudadanos en poder construir el bienestar común, ¿no? Por ello nosotros nos situamos en el proceso 2021, el proceso electoral. Desde ese punto, tú habrás podido de repente escuchar los debates por televisión. Muchos de ellos le están dando solución al problema. La pregunta es, ¿serán los problemas representados, ¿no? En estos debates los que verdaderamente importan a la ciudadanía? Entonces nosotros vamos a nuestra situación significativa, ¿no?
que en este periodo de elecciones queremos pues elegir a una persona idónea que verdaderamente vea el problema de la ciudadanía, ¿no? Y de repente quizás habrán podido revisar el Aprende en Casa y habrán podido ver esta imagen, ¿no? Las personas están hablando con respecto al proceso de elección, al proceso de votación, y tienen ciertas expectativas, ¿no? Algunos creen que ya las vacantes están repartidas, algunos creen que todavía existe corrupción, que entre los candidatos no se plantean bien la hoja de vida o los proyectos. Otros opinan que actualmente las mujeres están participando en escenarios de política y otros, muy aparte, sostienen que el proceso electoral pues es diferente a otros años. Claro que va a ser diferente a otros años porque estamos en una situación de COVID, ¿no? Una situación de pandemia, entonces se van a tomar las medidas de seguridad para estas elecciones. Muy bien. Entonces, frente a esta situación, nosotros pues nos planteamos, ¿no? Tenemos un ciudadano que tiene que ser responsable, informado y reflexivo. Es un trabajo largo el que se presenta aquí, pero que vamos a colaborar con nuestra participación para que de esa forma se cree la conciencia, ¿no?, de los votantes. La pregunta está acá. ¿Por qué es importante la participación democrática ciudadana en el análisis de asuntos públicos? Pueden ustedes levantar la mano para poder de repente participar con esta pregunta. ¿Alguien quiere participar? A ver. Vamos a preguntarle a Larisa Yanela Fernández. ¿Puede encender su micrófono? Mis buenos días. Buenos días, Larisa. ¿Por qué es importante la participación democrática de los ciudadanos en un asunto público? Porque así damos las expectativas de nuestros votos. Así van a expresar la expectativa de su voto. Así también está participando de forma indirecta, ¿no?, en este proceso electoral, ¿no? Dime, Larisa, ¿has visto los debates? Algunos. Ok. ¿Y qué problema crees tú que se ha presentado en el debate? ¿Qué crees tú que le interesa a la ciudadanía llegar a una solución rápida? A lo de esta pandemia, ya dar las vacunas a todas las personas para que así ya no siga muriendo más gente. Ok, muy bien. Bueno, Larisa nos ha dado su expectativa. En este momento nos informa que lo más importante son las vacunas para la ciudadanía. Correcto. Muy bien. Entonces, la vacunación es un asunto público en este momento, ¿no? Es un asunto público que involucra sector salud, que involucra prácticamente todo el esquema democrático, ¿no? Depende mucho de las vacunas también el ingreso económico de las personas que puedan salir a trabajar, ¿no? Entonces, en este momento, prioridad es, ¿no?, la vacunación. Bueno, es uno de los problemas. Vamos a ver qué nos dicen los demás. Bien. A ver, por aquí. Otro, gracias, Larisa. A ver, ¿qué me dice Quispe Arotinco? Quispe Arotinco, ¿puedes encender tu micrófono? Profesora. Buenos días, Quispe. Buenos días, Quispe. Dime tú, ¿por qué es importante la participación democrática de la ciudadanía en un asunto público? Bueno, porque ellos son los que eligen quién nos va a gobernar este año y también son importantes en ello porque gracias a nosotros podemos salir adelante de nuestro país así. Ok, gracias, Arotinco. ¿Alguien más tiene una idea por qué es importante la participación democrática de la ciudadanía? A ver.
A ver, te escucho, Chávez Laureano. Para tomar una buena decisión y no equivocarnos y saber en qué estamos correcto y lo incorrecto a través de una participación democrática. Ok, Chávez, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es necesaria la participación democrática de los ciudadanos, ¿no? Es necesario en este momento informarse sobre los proyectos, en este momento leer sobre lo que están planteando, si verdaderamente se puede dar, porque pueden aparecer de repente sorpresas, ¿no? Que te están ofreciendo de repente algo que quizás es poco probable que se logre, ¿no? Entonces, es para eso que es necesaria la participación democrática de la ciudadanía, ¿no? Muy bien, acá tenemos la pregunta. Deliberamos. Primero, para deliberar, nosotros vamos a precisar, ya estamos precisando sobre lo que vamos a deliberar. Luego tú en tu casa tienes que ir redactando breve, una redacción breve en tu cuaderno, una hoja, borrador, ir redactando lo que vas a llevar a deliberación, o sea, cómo lo vas a expresar, ¿correcto? Y también tenemos otros puntos, por ejemplo, el poder respetar la deliberación de sus compañeros, el ser tolerantes, el escuchar la participación de una persona con quien estamos deliberando, ¿no? Y también vamos a identificar el consenso o el acuerdo a lo que vamos a llegar, como también el desacuerdo en el que nosotros con el debido respeto vamos a poder establecer por qué estamos en desacuerdo. Entonces, esas son las pautas para la deliberación. Muy bien. Dice así, ¿cuáles son los principales problemas que percibe la ciudadanía y que deberá atender nuestro futuro presidente? ¿Correcto? Para eso te he demostrado la fuente A, ¿no? Me dice así, en las elecciones 2020, corrupción es la principal preocupación de los votantes según el perfil del elector peruano del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, es la información que nos da la fuente A. Ustedes pueden estar o no de acuerdo con esta fuente. Eso nosotros lo vamos a aclarar en la deliberación, ¿no? Entonces tenemos la fuente A. Vamos con la participación de ustedes. ¿De qué, o mejor dicho, cuál es el contenido de la fuente A? ¿De qué me habla la fuente A? Muy bien, vamos a preguntarle a Escobar. ¿Me escuchas? Escobar. Cristian Escobar. A ver, te escucho, Escobar. ¿De qué trata la fuente A? ¿Cuál es la principal problema a toda la ciudad? Ya, pero ¿qué te explica en la fuente A? ¿Lo has leído el documento? No lo he leído. ¿Y por qué? Si se le entrega el documento, tienen que ir revisándolo, ¿ya? A ver, gracias, Escobar. Levante la mano, ¿quién ha leído el documento A? ¿Quién lo ha podido revisar el documento A? Nadie lo ha leído. El documento a ver, por aquí creo que alguien levantó la manita. Ok, gracias. A ver, vamos a darle a Fuentes Valentino. Fuentes Valentino, te escucho. Sí, en la fuente A nos dice que la corrupción es, en una encuesta, la principal problemática que tienen los peruanos es sobre la corrupción. Y Ok, luego le sigue la delincuencia y al último la falta de desempleo y la economía. ok, entonces nos sostienen que el 61% dice la delincuencia y la falta de seguridad, el 48% el desempleo y el 30% la falta de trabajo, dice, ¿no? Y ellos mencionan que es la corrupción la que es pues la que propicia, ¿no?, este tipo de problemas, ¿no? Además que nos habla también de un desgaste en nuestro sistema judicial con este problema de los cuellos blancos, ¿no? Que ustedes saben por las noticias, ¿no? Un grupo de personal ligado al Poder Judicial que en realidad pues estaba como parte de la corrupción, ¿no?
Y por eso que también no se solucionaba lo de Odebrecht. Entonces, este es uno de los problemas que preocupa a la ciudadanía, ¿correcto? Vamos a la fuente B. A ver, el que levantó la mano, ahí fue, espero, Tingo creo que fue. A ver, o Gaviria. Gaviria, ¿estás? ¿Me escuchas? Gaviria. La fuente B, Gaviria. ¿Qué es lo que ves en la fuente B? ¿Qué es lo que veo? Sí. ¿Qué es lo que ves en la fuente B? Bueno, hay como estadísticas, Ya. estas rayas Ya, pero... con números. Claro, pero estas líneas te muestran que una línea es la corrupción, la roja es la del desempleo, la verde es la de salud pública, un azul más tenue es la educación inadecuada y la amarillita es la delincuencia, ¿verdad? Y estamos hablando del periodo de julio, ¿no? Del 2020. Correcto, o sea, esta encuesta es de julio de 2020. Tú sabes que el año pasado también igual hemos estado en pandemia. Sí. ¿Qué es lo que tú ves que está creciendo, según esta estadística? ¿Cuál es el que está así como más alto? Ajá. El que está así más alto es la educación inadecuada. No, la educación inadecuada es esta línea. Ah, no, la otra raya, esa. Corrupción. Corrupción. Corrupción, ¿no? Esto según las estadísticas, ¿no? Que señala que los 3 problemas principales, vamos a la tabla porque también hay una tablita, gracias Gaviria. Acá hay una tablita, ¿no? En donde nos señala que la corrupción es el primer problema que afecta pues a los ciudadanos. Y la corrupción, el 78% es en el oriente, ¿no? Han sido los que más han dado su opinión con respecto a la corrupción, que es lo que está afectando su región, ¿no? El 69% es en la región centro, y el 68%, pues a nivel de ámbito, el 68%, bueno, no dista mucho, ¿no? Es un 57% que hay solamente en Lima, ¿no? Luego, en segundo lugar, han incluido la salud pública, que era lo que nos estaba afectando, lo que es el COVID. En un tercer lugar, la delincuencia. En un cuarto, el desempleo. Y en un quinto lugar, vendría la educación inadecuada, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que nos habla la fuente B. Ahora vamos a la fuente C. Vamos a explicar la fuente C. Dice así: ¿cómo el civismo contribuye a lograr un país democrático? ¿Quién ha leído la fuente C? A ver, voluntario. ¿Alguien ha leído la fuente C? ¿Alguien voluntario? Levante la mano. ¿Quién ha podido entender el mensaje de la fuente C? Quispero Tinco, ¿estás ahí? Oh, a ver, le doy audio. Sí, profesora. Dime tú, la fuente C. ¿De qué trata la fuente C? Trata sobre que los ciudadanos, al aportar su ayuda, identifica sus derechos, se vuelven unos civismo así. ¿Qué será el civismo? Es cuando el ciudadano aporta a reconocer sus derechos. Yes. Ok, gracias. Entonces nos habla en este texto, el texto C del civismo, que viene a ser la actitud positiva de la ciudadanía a ser responsable, a generar un orden democrático, a respetar las normas, el hacer cumplir la ley, el poder asumir funciones responsables y deberes colectivos, ¿no? Porque el civismo en realidad es la característica del ciudadano que trabaja constantemente por lograr el bienestar común, no solamente el beneficio propio, sino el bienestar común conjuntamente con el Estado. Entonces, a eso nosotros le llamamos, pues, civismo, ¿no? Ahora,
El civismo pues implica un compromiso de parte del ciudadano con sus deberes con el Estado, con la responsabilidad de salvaguardar pues la ley, la norma, la justicia, ¿no? El ciudadano cívico, ¿no? Mejor dicho, la práctica del civismo implica un ciudadano que no es indiferente a los problemas sociales, que le interesa asumir con responsabilidad y buscar la solución de los problemas que se dan en su contexto. Pero no porque él quiera ser mejor o tener mejor calidad de vida para él, sino con el eje de buscar el bien común. A eso se refiere con el civismo. Muy bien, entonces ya teniendo las tres fuentes, vamos a pasar ahora sí a nuestro reto de hoy, ¿no? Nuestro reto dice, ¿no? ¿En qué coinciden la fuente A y B sobre la percepción de la población respecto de los principales problemas que se perciben en la ciudadanía? A ver, la primera pregunta podemos responder o levantar la mano de forma voluntaria para la primera pregunta. A ver, vamos a preguntarle a Jason López. Jason López, te escucho. Jason. Ok, Jason. ¿En qué han coincidido la fuente A con la fuente B? Sobre los derechos que tenemos cada persona al momento de votar y al momento de darnos a escuchar y así. La fuente A y la fuente B. La fuente A nos ha hablado de un tema especial y la fuente B también nos ha mostrado con un desarrollo estadístico. Gracias, Jason. Tiene que estar más atento. Vamos con Laureano. A ver, Chávez, ¿te escucho? Nos habla sobre la corrupción y Correcto. que la gente tiene miedo a ello. Correcto. Nos habla sobre la corrupción, ¿no? Que se está dando dentro de la estructura del Estado, ¿no? Tanto en la fuente A como en la fuente B nos está hablando de la corrupción. Y no podemos negarlo, ¿no? La corrupción es una de las enfermedades que tiene nuestra ciudadanía, ¿no? Y la gran mayoría de autoridades muchas veces están cometiendo actos de corrupción. Y más aún, ¿no? En tiempo de pandemia, en donde nosotros tenemos que buscar el bien común, se está observando actos de corrupción, ¿no? ¿Ha variado en el tiempo? Podríamos decir que no, al contrario, se ha vuelto pues una cultura dentro de nuestro sistema, ¿no? Y se están tomando pues las medidas, ¿no? Se está creando pues el Consejo de Ética, se está exigiendo el cumplimiento de las normas, tenemos a la Defensoría del Pueblo, tenemos al Ministerio Público, ¿no? Entonces, todas estas instituciones están colaborando para que la corrupción pues deje se podría decir, desestabilizar nuestra democracia, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la corrupción. Esa es para la primera pregunta. Para la segunda pregunta dice, ¿cuáles son los principales problemas del país percibidos por la ciudadanía? A ver, vamos a preguntar. A ver, voluntario. ¿Cuáles son los principales problemas del país percibidos por la ciudadanía según las fuentes, según las fuentes que acabamos de leer? A ver, Ana Romo. ¿Me escuchas, Ana? Ana, ¿me escuchas? Sí, Miss, buenos días. Ana, buenos días. Dice así. ¿Cuáles son los principales problemas del país percibidos por la ciudadanía? Bueno, según la fuente B, el principal problema es la corrupción. Ya. Luego sigue la salud pública, que por la pandemia del COVID-19. Luego la delincuencia, el desempleo y la educación inadecuada. Ok. Esos son los problemas que se han podido ver en las tablas de estadística, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Ahora, en la pregunta 3 me dice así, ¿en qué medida lo expuesto en la fuente C por Carmen Evoy, o sea, con respecto al civismo, profundiza lo hallado en las fuentes A y B? A ver, ¿quién me responde esa pregunta?
Voluntario. ¿De qué manera la fuente A y B tiene una solución en la fuente C, mejor dicho? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué consideran ustedes? A ver, Yalta, Acuña, ¿quién puede responder? Rodríguez para vecino. Vamos con Rodríguez para vecino. ¿Te escucho, Rodríguez? ¿Está Rodríguez Lisbeth? Parece que no está. A ver, Yuneli Cueva, ¿me escuchas, Yuneli? No está Yuneli. Voluntarios para que respondan la tercera pregunta. A ver, por aquí vamos a preguntarle a Valentino. Valentino, ¿me escuchas? Fuentes Valentino. Fuentes Valentino. Sí, Ok, buenos días, Fuentes Valentino. A ver, dice, ¿en qué medida lo expuesto en la fuente C profundiza lo hallado en la fuente A y B? ¿Cómo responderías esa pregunta? La pregunta número 3. Tú sabes que en la fuente C me hablan del civismo. Y en la fuente A y B me están hablando de la corrupción. ¿En qué medida el civismo puede dar solución al problema de la corrupción? Esa es la pregunta. A ver. ¿Qué me dices, Fuentes Valentino? el civismo busca que las personas cumplan con sus deberes y respeten las leyes. Ya. Y eso va para todos, también para los que gobiernan, supongo. No supones, se le da. Se supone que incluso la pena mayor sería, si tú fueras una autoridad pública involucrada en corrupción, tu pena sería mayor a que si fueras un ciudadano que comete corrupción. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad el civismo es la parte de que nosotros tenemos que formarlo, ¿no? Aquí en la secundaria, desde su casa, desde el hogar, se va formando el civismo, ¿no? Conjuntamente con las orientaciones, ¿no? de los maestros, ¿no? En las escuelas superiores se va formando el civismo, ¿no? Cuando ya esta persona llega a una edad en la cual se va a volver una persona económicamente activa, va a empezar a aportar al Estado, va a empezar a obtener un puesto de trabajo o una función dentro del Estado, entonces es ahí donde la persona empieza a aplicar su civismo. ¿Cómo desarrollo, cómo hago yo mi función de trabajo? ¿Lo hago cumpliendo con mis deberes? ¿Lo hago solamente por cumplir? ¿Verdaderamente logro los objetivos? Contribuyo con el Estado, porque cada trabajador en este país está contribuyendo a poder construir este Estado peruano. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el civismo. Ahora, el civismo, ¿qué hace? Que tú asumas esa responsabilidad, ¿no? Con la finalidad, pues, de buscar, de lograr un bienestar común, ¿no? Y eso favorece a la sociedad. Si no hacemos eso, entonces tenemos nosotros personas profesionales con un perfil dentro de la corrupción, ¿no? Que van a hacer su trabajo mal, que si lo van a hacer es porque necesitan recibir mayor dinero o un dinero extra de parte, ¿no? De parte de la persona a la cual están sirviendo, ¿no? Entonces, esa es la corrupción, ¿no? Entonces, nos está diciendo, pues, la fuente C de Carmen Eboy, nos señala de que el civismo, ¿no? Podría ser la solución para un poco minimizar las acciones de la corrupción. De eso se trata en este cuadro de reflexión, ¿no? Entonces estamos reflexionando nosotros sobre lo que hemos analizado en el cuadro. Muy bien, nos queda cortito el tiempo, no se preocupen, vamos a volver a ingresar para poder entrar al esquema de deliberación. Ya, pero aquí, en este esquema, escúchenme bien porque van a tener un pequeño tiempito hasta que yo grabo y vuelvo a dar el link. En este esquema ustedes tienen que pensar, no solamente pensar en la fuente ABC, sino pensar en los problemas que se está percibiendo en la ciudadanía y que
futuramente, ¿no? El presidente que va a ser elegido va a asumir el poder dar la solución a esos problemas, ¿correcto? Entonces vamos a pensar en un problema que tú consideras que es prioritario y que necesita solución inmediata, ¿no? En este momento. Entonces, pensemos todos lo que vamos a poder responder en el recuadro, ¿ya? Entonces, mientras ustedes van pensando en sus argumentos y escribiendo en su hojita, tal como se les está pidiendo, escribir el argumento, la problemática y el argumento que lo sustenta, ¿ya? Nosotros vamos a cortar aquí para volver a ingresar, ¿ya? Entonces, cortamos, chicos, trabajen el esquema, que voy a volver a ingresar para poder completar el esquema, ¿ok?